Si observamos el mundo y nuestra propia vida, vemos una realidad en permanente cambio. Nada permanece estable. A cada instante surgen nuevos seres que luchan por mantenerse en la existencia hasta que son aniquilados por otros. Las erupciones volcánicas rompen la corteza terrestre, se forman cordilleras que después el clima va desgastando, rompiendo y disolviendo. Unos seres vivos nacen a partir de otros, unos se alimentan de otros. La naturaleza es un ciclo de creación y destrucción que no se detiene, que no tiene fin. Cada ser es la manifestación de una fuerza ciega que carece de sentido y finalidad, pero que nunca se detiene. La naturaleza es capaz de crear una infinita variedad de formas de vida y de seres que nos maravilla, pero esa misma creatividad implica la destrucción de toda esa belleza. Sin destrucción no hay creación. La naturaleza es una fuerza irracional, pero al mismo tiempo imparable, que engendra todo lo que hay al mismo tiempo que lo devora. ¿Y la existencia humana tiene sentido? ¿O forma parte del mismo ciclo interminable de creación y destrucción? Las civilizaciones antiguas eran plenamente conscientes del carácter cíclico de la vida y de la conexión entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción. A través de los mitos y los rituales religiosos, estas culturas intentan ayudar a las personas a aceptar lo efímero de la existencia humana y la fuerza ciega del destino. Las raíces de nuestra cultura, de la cultura occidental, se asientan en la idea de que la vida del ser humano tiene sentido, que hay un orden racional y un porqué y para qué de todo. El desarrollo de la razón, a través de la filosofía y de la ciencia en el mundo griego, y el surgimiento de las religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo, han configurado nuestra forma de ver el mundo y la vida, proyectando una imagen que nos proporciona consuelo y seguridad. La ciencia nos dice que la naturaleza sigue un orden racional, unas leyes, y que por lo tanto podemos controlarla y ponerla a nuestro servicio. La religión nos dice que la vida de cada persona tiene sentido, y que hay unos valores por los que merece la pena vivir, que hay una recompensa en el más allá para quien viva como es debido y que la humanidad progresa hacia un futuro mejor. Pues bien, para Nietzsche esta imagen amable y esperanzadora del mundo y la vida es completamente falsa y sobre todo decadente, es decir, propia de personas débiles que no se atreven a ver las cosas tal y como son. Si esta mosca nos preguntara por cuál es el sentido de su vida, seguramente le diríamos que ninguno. Vivirá unos días, revoloteará de aquí para allá, puede que alcance a reproducirse o no y morirá sin más. Nietzsche se pregunta, ¿realmente pensamos que nuestra vida está mucho más llena de sentido? Es evidente que nosotros, los humanos, nos preguntamos por el sentido, pero eso no implica que la vida tenga que tenerlo necesariamente. Para Nietzsche, la filosofía ha de ayudarnos a ver las cosas como son. Y esto implica, en primer lugar, la lucidez, para no dejarnos engañar por las ideas agradables pero falsas. La religión nos ha hecho pensar que Dios se preocupa y cuida de nosotros. Pero entonces, ¿cómo explicar la muerte, la enfermedad, la violencia o el sufrimiento de tantas personas? La ciencia y la técnica nos llevan a pensar que podemos tener una vida agradable y llena de bienestar. Sin embargo, la búsqueda de lo agradable nos debilita, nos llena de miedos e inseguridades y nos impide disfrutar de lo que la vida ofrece. Para Nietzsche, vivir es vivir peligrosamente. La fuerza que mueve toda la realidad, a la que Nietzsche llamará voluntad de poder, es una fuerza ciega que genera y destruye todo lo que hay. Esta fuerza se manifiesta en el ser humano a través de sus instintos, de sus impulsos. El ser humano, como todo ser vivo, ha de sobrevivir, sometiendo a la naturaleza que le rodea. O cazas para comer o eres cazado y comido por otros. Según Nietzsche, esta fuerza vital estaba personificada en la mitología griega con el dios Dionisio. Este es el dios de la fiesta, del vino, de la alegría y del éxtasis. Si observamos a los seguidores de un equipo de fútbol cuando éste logra una victoria importante, la explosión de alegría que sienten es un buen ejemplo de lo que para Nietzsche es lo dionisíaco. Un sentimiento de euforia y de unión que les hace sentirse liberados de todos los límites. Sin embargo, lo dionisíaco es una fuerza tan poderosa que puede ser peligrosa. Cuando las pasiones se desatan,
las personas se desinhiben y el resultado puede ser una guerra de todos contra todos. Para que nuestros instintos no se vuelvan completamente destructivos, debemos canalizarlos, y así surge la cultura. El arte, la religión, los ritos, las costumbres, el pensamiento, tratan de canalizar la energía humana de una forma positiva y no autodestructiva. Pensemos en la agresividad del ser humano. Por ello la sociedad ha ido canalizando esta agresividad, por ejemplo, a través de la guerra, donde hay ciertas reglas y normas de comportamiento. O, por ejemplo, actualmente a través del deporte, en el que las personas luchan y compiten, pero de una forma no violenta. Por lo tanto, hay que poner límites a los instintos. Esto es lo que Nietzsche llama lo apolíneo. Las normas, las reglas, los principios limitan y canalizan la energía para que los instintos no se desborden. El dios Apolo es el dios de la medida, el orden, el equilibrio y la armonía. Lo dionisíaco y lo apolíneo deben estar en equilibrio. En nuestra cultura, debido a la influencia de Sócrates y Platón por un lado y el cristianismo por otro, este equilibrio se ha roto. Se ha impuesto la razón por encima de los instintos, la obediencia a las normas por encima de la libertad y el orden por encima de la diversidad y de lo cambiante. Para Nietzsche necesitamos la fuerza de lo dionisíaco, porque si no la vida se debilita y se devalúa. Lo más admirable del ser humano surge cuando las personas se dejan llevar por la fuerza de las grandes pasiones. Las personas que han dejado huella en la historia, los grandes artistas, conquistadores, aventureros, los grandes líderes políticos o religiosos, han sido capaces de crear obras de arte, imperios y nuevas formas de pensamiento, y para ello han tenido que luchar contra las normas establecidas. Han sido personas que no han querido llevar una vida fácil, sino al contrario, han arriesgado su vida y soportado grandes sufrimientos. Pero precisamente por ello, estas personas han gozado plenamente de la vida al dar rienda suelta y acrecentar sus pasiones. El desarrollo de la ciencia nos ha permitido obtener una visión de la naturaleza en la que ya no es necesaria la intervención de Dios. Los fenómenos naturales están sometidos a leyes que no obedecen a ninguna finalidad. La teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, ha demostrado que el ser humano es fruto de una evolución ciega y no de un designio de Dios. Esta crítica a la concepción tradicional abre la puerta para un nuevo tiempo. Según Nietzsche, ha llegado el momento de recuperar el impulso vital de lo dionisíaco.